Exploremos. Hoy, la advertencia final. Harry Truman estaba convencido de que el monte Santa Elena no iba a entrar en erupción y herirlo. ¿Por qué? Había vivido allí toda la vida y nunca antes le había pasado. Quizá pensó como piensa mucha gente, me arriesgaré y si entra en erupción, lograré escapar. ¿Cómo se habrá sentido cuando la mitad del monte explotó hacia donde estaba él? Todo terminó en pocos segundos. La advertencia fue correcta. Es una lástima que nadie haya sido más categórico al instarlo a salir de allí. No le habrían gustado que le hablaran así, pero habría sobrevivido. Dios a veces es categórico, muy categórico. ¿Por qué? Porque nos ama. Hoy queremos explorar con más detalle la advertencia más contundente, categórica y apasionada que Dios de hecho dio a los hijos de este planeta. Está hecha a medida de esta generación. Dios es amor. Por eso nos advierte apasionadamente antes del juicio. Vengan a escuchar lo que Dios tiene para decir. Su supervivencia dependerá de ello. John Noel, Sí. Dios siempre advierte antes de que tenga lugar el juicio. Bueno, Jeff, cuando leemos la Biblia vemos que eso es así. Por ejemplo, tomaremos el caso de la inundación. Dios hizo que Noé, durante 120 años, predicara al pueblo. Vemos, por ejemplo, otro, Sodoma y Gomorra. Allí estaban Lot y Abraham, que advertían al pueblo. Dios siempre llega con un piadoso llamado al arrepentimiento. Y Dios no quiere echar a la gente del cielo. Claro Quiere que no. todos entren y se salven. El amor de todos los padres es así. Ujú. La advertencia, en esencia, es para evitar un desastre. Yo tengo tres niños pequeños, sí, vaya, si se paran cerca de una estufa, por ejemplo, les Exacto. advierto, no toquen. Por A veces supuesto. prueban qué puede pasar y se queman y pronto aprenden. Un momento, mamá me ama y no quiere que me lastime. Creo que a veces pasa lo mismo cuando Dios nos tienes que advierte. gritar. Si tienes que gritar, grita ¿Sí? si quieres salvarlos. Es significativo que la Biblia dé una señal verdadera antes de que Cristo vuelva a venir. Es el Evangelio que llegó a todo el mundo. Es sobre la gente. ¿Puedo leerla, Jeff? Está en Mateo 24. Versículo 14. Mucha gente habla de todas estas enseñanzas diferentes que culminan con el regreso de Cristo, y en este capítulo hay muchas, pero hay una verdadera señal que realmente demuestra cómo es Dios y que quiere que la buena nueva y el mensaje de salvación llegue al mundo. Y dice en Mateo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La verdadera meta de Dios no es la catástrofe ni tampoco todas esas cosas horribles. Su meta es preparar a la gente. Y eso demuestra cómo es. Esta advertencia se basa en el amor. Recuerdo cuando empecé a estudiar la Biblia, creo que el mayor descubrimiento que hice fue que Dios estaba de mi lado, no en mi contra. Amén. Así sí. que Dios tiene como meta que la gente entre en el cielo, Exacto. no que se quede afuera. Creo que una vez que entendemos eso, cambia todo lo que pensamos acerca de Dios. Sí. Así es. Hay que analizar también la esencia de eso. Usamos palabras como salvación y justificación. Hay gente que no leyó mucho la Biblia y hay que explicarle el Evangelio a todo el mundo. El Evangelio es la buena nueva. La buena nueva es que llegará un día en el que no habrá más enfermedad, llanto o dolor. Ese es el plan de Dios para nosotros. Al final, que el Evangelio llegue a todo el mundo es una de las últimas señales. Es fabuloso, Sí. increíble. Daniel, el libro del Apocalipsis contiene una advertencia. Sí, Ah, de hecho 3. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Sí, claro. En el Apocalipsis capítulo 4 leemos sobre una advertencia que Dios da a través de unos ángeles. En realidad hay 3. Compartiré el primero con ustedes en los versículos 6 y 7. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado,
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo que más me llama la atención de esto es que se lo dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Advierte a su pueblo. Dice, dadme gloria, algo va a pasar. Y quiero salvarlos de ello porque los amo. Se conecta perfectamente con lo que acabas de leer. Sí, así es. Jesús lo dijo y Juan lo repite, pero lo amplía, ¿no? Sí, y estas advertencias, tú recién leíste la primera, se vuelven más serias a medida que avanzas. Dios empieza con una hermosa imagen en la que le advierte a todo el mundo. Pero esa advertencia es sobre la gente, para que la gente se prepare. Toda nación, tribu, lengua y pueblo recibirá el Evangelio. Y ese es para mí el Dios al que amo. Está ahí para preparar a la gente. Y es un mensaje de restauración. Lo que más quiere restaurar es a mí. Quiere restaurar a la gente. Quiere que la gente tenga su imagen. Sí. Y que nadie se pierda. Se lo dice a cada persona, a cada lengua, nación y pueblo. Y lo dice en voz alta. Qué poderoso. Es algo que quiere que Sí, escuchemos. Y está diciendo, escuchen. Sí, sí. Obviamente, esta advertencia no se hará en un patio trasero, porque tiene que llegar a toda nación, tribu, lengua. En otras palabras, es un mensaje mundial. Sí. Es algo Sí. grande. Justin, quiero preguntarte algo. Una de las preguntas que la gente a veces hace es, a propósito, esto lo disuade de estudiar el libro del Apocalipsis, preguntan, ¿por qué hay tantos símbolos en el libro del Apocalipsis? Por ejemplo, ángeles. ¿Por qué? Digo, ¿por qué el mensaje se transmitiría con estos 3 mensajes, con el símbolo de 3 ángeles? ¿Por qué? Es una muy buena pregunta. El libro del Apocalipsis está cargado de símbolos, Jeff, como ya hablamos en los estudios. Y Dios le está mostrando algo a la iglesia. Y quiere que la iglesia entienda para que pueda compartirlo con el mundo. Hay enemigos del propósito de Dios en el contexto que esto es transmitido en el versículo 7. Él intenta restaurar la verdad. Hay una batalla librándose, hay una gran controversia entre el bien y el mal. Dios encubrió su plan de juego para que el enemigo no esté al tanto de cuál es su plan. Pero el pueblo de Dios que tiene la Biblia puede descifrar estos símbolos, y los símbolos están ahí para ser entendidos. No lo hace porque quiere que fallemos al dar un examen. Puso esos símbolos ahí para que podamos descifrarlos con las Escrituras. Para la gente que no lee las Escrituras, que no le dedica tiempo a la Biblia, esto será todo un misterio. Demuestra que hay una batalla. Demuestra que Dios no es lo único que hay. El mal también está involucrado y hay una guerra que creo que esa es la razón principal por la que elige símbolos. Además, creo que como seres humanos reaccionamos mejor a las imágenes. Al darnos imágenes con significado, nos ayuda a recordar qué es cada cosa. Es conciso, ¿no? Sí, Sí. por supuesto. Sí. Hasta la palabra ángel significa mensajero. Claro, sí. Sí. Ya, Noel, hay otro tema aquí que me parece muy, muy interesante. Y el primer punto de este mensaje, después de ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, dice la hora de su juicio ha llegado. Quiero ser honesto contigo. La primera vez que oyes hablar del juicio, empiezas a temerle a Dios. Claro, ¿Qué por es este supuesto. juicio? ¿Por Bueno, qué el juicio es parte del Evangelio? antes de hablar de eso, pongan atención a esto. No queremos perdernos la parte de cuál es el mensaje del primer ángel diciendo a la gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Creo que el mensaje del primer ángel es una invitación a que todo el mundo recurra a Dios. Por eso existimos después de todo. Fuimos creados para dar gloria a Dios. Incluso ahora existo por Él. Al parecer, por este villano, este Satanás, la gente perdió de vista a este hermoso Dios cariñoso. Y aquí se nos invita a recurrir a Él, a glorificarlo, a ser lo que tenemos que ser en su luz. Y entonces después dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Yo siempre tuve esta idea con respecto al juicio. Si uno sabe que fue perdonado y sabe que es inocente y solo tiene que ir al tribunal para que se hable de todo esto y a todo el mundo le quede claro que, de hecho, uno es inocente. Cuanto antes vaya al tribunal, más feliz seré yo.
Por eso, en la Biblia, el juicio es siempre una buena noticia, porque finalmente, en esta gran batalla, en esta batalla cósmica, el bien va a triunfar finalmente. Y cuanto antes vayamos a juicio, mejor será. Por eso es una buena noticia. Se hará justicia. Sí, claro. Claro, sí. Para mí es significativo. También el contexto en el que se dará el mensaje del primer ángel. ¿Cómo será el mundo cuando este mensaje final llegue? Ujú. La gente no temerá a Dios. No lo estará glorificando. Y el resto de ese versículo, del versículo 7, dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes y las aguas. El libro del Apocalipsis nunca directamente cita el Antiguo Testamento, aunque está lleno del Antiguo Testamento. Esas palabras, si las buscas, te llevan directamente a los 10 mandamientos. Te llevan directamente al Éxodo 20, versículos 8 a 11. El cuarto mandamiento, a lo que en el mundo de hoy se descuidó. Eso, de alguna manera, nos da un contexto. Ujú. No solo restaurará Dios a la gente, restaurará la verdad de que tenemos que amar y temer a Dios y reverenciarlo. Sí, el cuarto mandamiento, ¿cuál es? El Cuéntanos. cuarto mandamiento es el mandamiento del Sabbat. Sí. Justamente el que tanta gente hoy va a decir que no necesitamos, cuando en realidad yo desesperadamente necesito un Sabbat. En otras palabras, me gusta lo que dijiste, Justin, porque la adoración aquí, justo aquí, es el contexto del cuarto mandamiento. Sí. Dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Esto es lo que vemos en el Éxodo 20. Sí. Me gusta ese punto. Ujú, sí. Daniel, dijiste que había 3 mensajes. Hasta ahora vimos uno brevemente, pero hay tres mensajes, dijiste. ¿De qué se trataría el segundo, por favor? Sí. ¿Puedes decirnos? Te oímos. Analicemos el segundo, porque la voz de Dios se está repitiendo. Dice, amigos, no están escuchando, escuchen. ¿Saben? Necesito que escuchen esto porque no quiero que vivan todo este desastre. Y dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Babilonia es un tema interesante, porque cuando leemos sobre ella en la Biblia, solemos pensar en Babel y en la torre de Babel y en esta gente que intentó ser más grande que Dios y todo eso, y Dios confundió sus lenguas. La palabra Babilonia significa balbuceo o confusión. Sí. Sí. Sí, Sí. es la primera vez que ocurre en el Apocalipsis. Hasta Sí. ahora no escuchamos mencionar esa palabra. Exacto. Y si uno fuera uno de los primeros cristianos y tuviera este libro, en cualquier época, la mente se remontaría al Antiguo Testamento. ¿Qué era Babilonia? Babilonia era siempre el enemigo del pueblo de Dios. Exacto. Simboliza la Exacto. confusión, la corrupción. Ujú, sí. Y aquí aparece un nuevo tema, la batalla entre el bien y el mal. Dios llega con un mensaje positivo. Quiere restaurar a la gente, quiere elevarnos y hacernos mejores. Quiere restaurar la verdad, lo que se descuidó, pero enseguida nos vuelve a golpear con una advertencia, porque hay un engaño. El engaño volvió a encubrirlo con ese simbolismo de Babilonia. De hecho, vemos el engaño aquí mismo cuando dice, ¿por qué ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación? ¿Por qué fornicación? Quise analizar eso. Bueno, parece que este poder ha distorsionado la verdad. Porque la fornicación es infidelidad, inmoralidad. Y Es con alguien con quien no deberías Sí, tener exacto. sexo. Eso es lo que Exacto. dice, sinceramente. ese es el significado. Este es un sistema que debía traer la verdad, pero lamentablemente la puso en peligro de alguna manera. Guió al mundo porque aquí dice, no solo Dios trata de predicar a toda la nación. Aquí dice que ha hecho beber a todas las naciones. Aquí vemos una falsificación. Exacto. Dios nos trae ese evangelio eterno, ese plan de rescate, porque aquí está Babilonia trayendo uno falso, que pone en peligro la verdad y que conduce eventualmente a la muerte. Y sí, Es significativo que se use la palabra vino. Cuando Jesús predica, dice, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, no es que entregaba vino. Su enseñanza, él consideraba su evangelio como vino nuevo y tenía que ir en un odre nuevo. Teníamos que ser convertidos y aquí Babilonia tiene su propia copa de vino. Sus doctrinas falsas invadieron el mundo. Entonces dices, Justin, que el sistema de Babilonia es en realidad un sistema religioso.
Claramente, claro. claramente. Y como veremos al continuar con estos mensajes, la adoración. A eso se reduce todo. ¿A quién adoro? Por supuesto que la palabra bíblica para adoración no significa dónde voy a la iglesia. Es toda mi vida. ¿A quién obedezco? ¿A quién entrego toda mi dedicación? Y este poder intenta quitarle a Dios la verdadera adoración Ujú. y distorsiona la verdad de la Escritura para hacer que la gente lo siga. Es una conspiración. Es la mayor teoría conspirativa. Dios está aquí corriendo las cortinas y diciendo, hay una conspiración mortal alrededor de nosotros. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios o no estaremos a salvo. Sí. Y si hablamos de vinculaciones, al ver todo el segundo mensaje, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Lo que realmente es, miren, toda esta corrupción, todo esto malo, está cayendo. Estoy por solucionarlo. Si están Sí, aquí, así es. salgan. Exactamente, así es. Y otra cosa interesante que leíste, Daniel, es que sean todas las naciones. En otras palabras, este sistema religioso del que tú hablas, Justin, infectó a todo el mundo. No es una cosa pequeña aquí y allí. Es una Sí. conspiración, en realidad. Conspiración mundial. Así sí. es, exactamente, es una conspiración. Todas las naciones, dice. Ujú. Dios envía un mensaje a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y una vez más, en el segundo mensaje, todas las naciones se ven afectadas. Los pueblos se vieron afectados por esta enloquecedora grande. enseñanza. Sí, claro. Es algo grande. No se le puede Sin duda. ignorar. Sí, claro. Una advertencia, dijimos. Y la consecuencia y el Sí, juicio sí. realmente es esa línea definitoria, vida o muerte. Por eso vemos la magnitud de esta advertencia. Algunos dicen que es aterrador. Es aterrador debido al villano, a su engaño, a su falsificación. El Dios de la Biblia no quiere vernos destruidos, o castigados, o juzgados, como dijimos. Él solo quiere salvarnos. Y de eso se trata el Apocalipsis. Daniel, dijiste que había 3 mensajes. Hasta ahora vimos solo 2. Vimos dos. ¿Cuál es el queda tercero? uno. El tercero. Vaya, esto se pone intenso. Dice, abróchense los cinturones. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es intenso. Justin, ¿qué significa todo eso? Hay mucho simbolismo, ¿verdad? Sí, hay mucho simbolismo, pero repito, la Biblia siempre lo descifra. Se puede ver que esta gran conspiración, esta batalla entre el bien y el mal está alcanzando un clímax y Dios está dando una advertencia muy seria. Si leo del principio a fin, sin duda, esta es la advertencia más seria. Es grave. Está alcanzando su clímax. Será por la marca de la bestia. Y la adoración de la bestia se resumirá a eso, al final de los tiempos. Y hay que estar del lado de Dios o del lado de la bestia. No hay nada entre medio. Por eso pone tanto énfasis en esto. Todos estos símbolos significan algo muy específico. Y por eso Dios nos prestó esto para que estemos preparados. Y no se nos engañe. Justin, la gente que lee esto puede mirarlo y pensar, ¿un Dios de amor? ¿Nos hará arder por los siglos de los siglos? ¿Puedes explicar esto? Cuéntanos un Bueno, poco. creo que la intención de que lo que Dios quiere comunicar es la permanencia de esta decisión. No creo que Dios torture, no creo que sea vengativo ni que trate a la gente así. Pero lo que demuestra es que si te pones del bando del mal, no habrá vuelta atrás. Las decisiones se toman en esta grave crisis. A propósito, nadie tiene la marca de la bestia hoy. Esto prevé algo que pasará, una gran batalla sobre a quién adoramos. Y en el futuro,
el día que eso pase, será permanente. Y la destrucción que se describe aquí es una destrucción permanente. No hay vuelta atrás, no hay segunda oportunidad. Por eso Él quiere que lo entendamos bien ahora mismo. Yo debo confesar algo. Yo fui a la iglesia durante años y años y años y nunca había escuchado hablar de la marca de la bestia. ¿Saben? Cuando lo leí por primera vez me conmocionó. Te hace salir a la luz. Vemos la importancia de estudiar la palabra nosotros mismos. John Noel, este tema de la adoración, ¿por qué es crucial? Sí, es cierto. Cuando estudiamos la Biblia vemos que la adoración es crucial para la gran controversia. En otras palabras, la adoración determina quién tiene tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Quién tiene tu lealtad? Como decía Justin, no es solo una adoración de palabras. ¿A quién estoy sirviendo en realidad? Yo creo que en la gran controversia, en su clímax, este será el gran tema. De hecho, en el Apocalipsis 1 veo que la adoración, el tema de la adoración está basado en el mandamiento de la adoración. Cuando miro el Éxodo veo que es el del Sabbat, ¿no? Por eso creo que el contexto del mensaje del primer ángel en el versículo 7 es crítico, porque dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Creo que la adoración estará centrada en este mandamiento que habla de la adoración, porque eso demostrará a quién le soy leal. Aquellos que estén con Dios adorarán sinceramente a Dios, respetando sus mandamientos, incluso el del Sabbat. Y entonces habrá un mandamiento falso de la bestia, que será sobre un día falso de adoración. Así que creo que es... Daniel, noté que cuando leyó el mensaje del tercer ángel dejó afuera un versículo importante. Se aplica lo que estás diciendo. Creo que es el versículo 12. ¿Puedes leerlo? ¿Sí? ¿En serio? No lo dejé afuera. Estaba después. Bien. Sí, Claro. ¿Podrías terminar el tercer mensaje? Para que sepan los que miran, yo no quiero engañar Ella a quiere nadie. dejarlo mejor para el final. Bien, Sí, muy lo bien. mejor para el final, una buena manera de decirlo. Bueno, el versículo 12 dice, me encanta, es hermoso. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Voy a leer también el 13, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Me parece a mí cuando leo esto, Justin, me interesa tu comentario al respecto. Hay una clase que tiene la marca de la bestia y al pueblo de Dios se lo identifica por ser leal a Jesús y leal a sus mandamientos. Sí, así es. Y Dios parece identificar a su pueblo leal con aquellos que aman a Jesús por sobre todas las cosas y también a sus 10 mandamientos. Por supuesto, como tú decías, John, eso incluye el Sabbat. Por eso el Sabbat es importante. Sí, no más importante que los demás, pero... No. Y mira, no olviden que cuando empezamos con estos mensajes, empezamos con el Evangelio. El tema aquí es el Evangelio. Amo el libro de Romanos porque presenta el Evangelio con más claridad. Para mí este tema, al final de los tiempos, antes del regreso de Jesús, sigue siendo un tema con el Evangelio. En Romanos capítulo 6 dice... El apóstol Pablo estuvo compartiendo este maravilloso evangelio y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, de ninguna manera. Y este es el versículo clave, el 16. Creo que explica lo que pasa en el Apocalipsis 14. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado, para muerte, o sea de obediencia para justicia. Conozco a mucha gente que dice ser cristiana, dice seguir a Dios, pero no le obedece en nada. El apóstol Pablo dice, ¿no saben que a quien obedecemos es a quien realmente pertenecemos? Y el tema en
el Apocalipsis capítulo 14, es que respetan los mandamientos de Dios, no porque son rigurosos y quieren ganarse la entrada al cielo. Respetan los mandamientos de Dios porque fueron redimidos por la sangre del Cordero. Pertenecen a Jesús y por lo tanto lo que les dice que hagan, lo hacen. Por eso, Entonces, lo siento. Por eso creo que cuando hablamos de respetar el Sabbat, no hablamos, no es por un día, No. porque es una señal externa de una realidad interna. Mi corazón pertenece a Jesús. Lo amo y por eso respeto los mandamientos, incluso el del Sabbat. Revela lo que está adentro. Y Lo siento, creo que si resumimos estos 3 mensajes, lo que estuvimos estudiando es que Dios siempre advierte antes de la llegada del juicio. Ujú. Y estos 3 mensajes que están contenidos en el capítulo 14 del Apocalipsis son mensajes de amor, porque Dios no quiere que nos perdamos, quiere que la gente esté a salvo, quiere que entienda la diferencia entre la verdad y el error en esta gran lucha cósmica que está librándose entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Como dijimos antes, no somos solo observadores de esta lucha, somos participantes, estamos involucrados. sí. Y este tercer mensaje insta a la gente a ser leal a Jesús y leal a sus mandamientos porque lo amamos, no porque intentemos ganarnos la salvación, porque amamos a Jesús por sobre todas las cosas. Estaba pensando en un versículo que está en el libro del Apocalipsis, capítulo 22. Me gusta el texto del versículo 6, Apocalipsis 22, versículos 6 y 7. Habla desde el libro del Apocalipsis, el libro que estuvimos estudiando, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. En otras palabras, lo que estuvimos estudiando es fiel y verdadero. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Jesús con su amor nos pide que le seamos leales porque este libro, de todos los libros de la Biblia, este libro especial, el del Apocalipsis, contiene el mensaje especial para estos últimos días en los que ustedes y yo estamos viviendo justo antes del regreso de Jesús. Y Dios nos llama, quiere que le seamos leales. Y yo confío que cada televidente, al igual que nosotros, sea leal a Jesús y también leal a todos sus mandamientos. Ahora los invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero agradecerte de nuevo por las maravillosas advertencias que nos has dado, no porque quieras sembrar el temor en nuestro corazón, sino porque nos amas. Y como un padre que ve a su hijo cruzar la carretera, le gritaría y le diría que se detuviera, entendemos, Señor, que eso es lo que estás haciendo porque nos amas. No quieres que nos perdamos. Te ruego, Señor, que nos ayudes a responder con nuestro corazón hoy a Jesús, para que te sigamos. Cuando la verdad llegue a nuestro corazón y entendamos más y más sobre tu amor hacia nosotros, te seremos leales. Manténnos leales hasta que Jesús llegue. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.